Bien, buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Vamos a dar comienzo a esta nueva edición de ULL Debate. En concreto es la 17ª edición de este ciclo de debates, de reflexiones en torno a temas que nos ocupan, que nos preocupan y que están, digamos, en el candelero, que son retos que tenemos que afrontar en esta encrucijada histórica en la que estamos, ¿no? Hemos abordado temas muy diversos a lo largo de estas 17 ediciones, desde la problemática de la economía del bien común, la problemática de las migraciones, la gestión de catástrofes, etcétera, etcétera. Y esta noche nos convoca pues un tema de la máxima trascendencia, ¿no? Cómo es el papel de la mujer, de la niña en la ciencia, ¿no? Si en todos los ámbitos de la vida tenemos que reivindicar, ¿no?, el papel de la mujer desde la universidad pública, pues evidentemente en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, pues aún más si cabe, ¿no? La pregunta que se hace en el título de este debate, pues yo creo que es bastante significativa, ¿no? ¿Avanzamos hacia la igualdad de género? En algún lado comentaba que probablemente la respuesta sea sí, pero que probablemente también la matización sería que no con la suficiente agilidad que todos esperaríamos, ¿no? Como saben, en este esquema de reflexión de ULL Debates, pues hay una primera actividad, alguna reflexión, algún vídeo, alguna película, ¿no?, que sirve de contexto para que con posterioridad un experto, un periodista, conduzca un debate, una reflexión entre expertos en los que se encuentran siempre algún investigador o investigadora de nuestra universidad. En este caso, pues va a conducir el debate una periodista, una amiga, colaboradora habitual de nuestra universidad en el ámbito de la divulgación científica, como es Verónica Martín, a la que aprovechamos para darle las gracias como siempre, no solo por la labor de esta noche, sino por las innumerables ocasiones en las que ha colaborado con nosotros y con nosotras, ¿no? Bueno, pues agradecer desde luego a todas las mujeres que van a participar esta noche en esta interesantísima actividad, que se enmarca, por cierto, en un conjunto de actividades promovidas por nuestra biblioteca, la biblioteca universitaria. Con nosotros está también la compañera Norena Martín, vicerrectora de Infraestructuras y Servicios Universitarios, en donde se marca pues ese magnífico servicio del que estamos muy orgullosos en nuestra universidad, como es la biblioteca universitaria, y que ha pues promovido en esta ocasión este conjunto de actividades en el marco de la reflexión sobre el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología, la ingeniería. Además de eso, pues otras instituciones han colaborado, ¿no?, como son el Cabildo Insular Tenerife, el propio Ayuntamiento de La Laguna, a los cuales también pues agradecemos su contribución y su apoyo, ¿no? Pues nada, comentarles también que en marzo ya tenemos una 18ª edición de este ULL Debates que se va a enfocar en la acción humana en la contaminación marina, un debate apasionante y habrá muchas sorpresas. Por lo cual le invitamos también que se animen y participen en esa edición de marzo de ese nuevo ULL Debate. Pero bueno, toca esta noche este apasionante debate en torno a el papel de la mujer, de la niña en la ciencia, y vamos a comenzar pues con un pequeño vídeo de 10 minutos en torno a la experiencia personal de una científica que luego pues le permitirá a Verónica contextualizar el debate, presentar al magnífico elenco de colegas que nos van a ilustrar esta noche en torno a este tema tan interesante. Insisto, gracias a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas y disfrutemos del debate. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotras, porque las personas que estamos subidas aquí en este escenario tenemos algo que es muy evidente, que tenemos en común. Tenemos muchas cosas en común. La primera cosa salta a la vista. Somos mujeres. Esto no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito porque el 50% de la población nace con ese sexo. Luego ya el tema del género se define
de otra manera. Pero bueno, no tiene ningún mérito. Somos mujeres y aquí estamos. Vale. Segunda cosa que tenemos en común, ya empieza a tener un poquito más de mérito, que es que somos personas, mujeres, que consideramos que la ciencia es algo realmente importante para avanzar en esta sociedad. Pero eso tampoco tiene demasiado mérito porque el 80% de los españoles, según las últimas encuestas, también opina que la ciencia es algo importante que hace avanzar las sociedades. De hecho, aquellas sociedades que se suponen más avanzadas son aquellas que no invierten más en ciencia. Alguien no leyó esta teoría. Hay alguien por ahí que se saltó esa clase. La tercera cosa que nos une ya empieza a tener un poco más de mérito y ya tiene un poco más de consecuencias. Las 4 mujeres que estamos aquí, que consideramos que la ciencia es importante, somos feministas y además hemos dado un paso adelante porque somos militantes en el feminismo y en el pequeño ámbito en el que nos hemos movido o vivimos, que es este ámbito de hacer ciencia y contar la ciencia que se hace, pues podemos considerarnos militantes en un feminismo que pretende la igualdad en todos los ámbitos y en el ámbito científico también. Entonces, bueno, además de ser militantes, como buenas militantes queremos convencer con argumentos a todos los demás para que nos acompañen en crear un mundo mejor y más justo, donde hombres y mujeres podemos estar en todos los ámbitos allá donde queramos estar por nuestros propios méritos, sin que nadie nos tenga que poner una cortapisa por esa circunstancia casual en la que nosotras no tuvimos nada que ver, que es que nacimos mujeres. Entonces, eso que no condicione a nadie para llegar a las metas que quiera llegar en la vida, y en este caso en el ámbito científico. Por eso, pues queremos convencerles a todos ustedes y que nos convirtamos en una especie de ejército de feministas y activistas para conseguir ese objetivo común, que no es otro que hacer un mundo mejor. En este caso, en este ámbito pequeño, que es el mundo de la ciencia. Bueno, yo, como me presentaron antes, soy Verónica Martín, soy periodista especializada en ciencia y tecnología y voy a presentar a las personas con las que vamos a intentar dar un poco de respuestas a esa pregunta de si avanzamos hacia la igualdad de género o no en el ámbito científico y dar algunas ideas de cómo podemos hacerlo. Me acompañan, voy a empezar, no por orden, Marta Macho Stadler. Esto que me tengo que quitar las gafas porque ha llegado una cosa que se llama la presbicia, entonces todavía no me he adecuado a mi o sea, soy muy consciente de quién soy, pero no de la edad que tengo, entonces bueno, voy a leer mejor así y me van a ver así ya quitándome y poniéndome las gafas, que ya me recuerdo. Bueno, tengo que hacerme unas progresivas, ¿vale? Encantado. Vale. Bueno, Marta Macho Stadler es una matemática, divulgadora científica, es profesora de geometría y topología en la Universidad del País Vasco y además especialista en teoría geométrica de foliaciones y geometría no conmutativa. Esta te va a pasar como la de la cita, ¿no? Que mejor, ¿a qué te dedicas? Yo no suelo decir eso nunca, ¿eh? ¿Todo entero lo quieres saber de verdad? También es editora del espacio digital Mujeres con Ciencia, de la Cátedra de Cultura Científica, por la que ha recibido varios premios, entre ellos el premio Emakunde de Igualdad en 2016. Tengo a mi lado a Carolina Martínez Pulido, bióloga y divulgadora de la Casa de la Universidad de La Laguna. Ha sido profesora desde 1990 hasta su, tengo que decir, pronta jubilación, porque a mí cuando me dijeron que ya estaba jubilada me dio como una cosa de como Carolina, si hace nada paseábamos, ¿no?, por esta universidad y demás, pero bueno, hasta su jubilación, y ha trabajado en el Departamento de Biología Vegetal, en el área de Fisiología Vegetal de la Facultad de Farmacia. Su especialidad es más fácil de decir, ¿no? Sobre todo ha estudiado mucho sobre la regeneración in vitro del pino canario, pero también además ha realizado un montón de estancias en el extranjero y se ha interesado siempre y ha investigado por el protagonismo y las aportaciones de las mujeres en las ciencias biológicas. Y también colabora en la publicación Mujeres con Ciencia. Sara González Pérez es profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna, en concreto del área de Ingeniería Eléctrica. Es doctora en Física Aplicada, también por esta universidad, y
ahora lo último que está investigando es especializada en energías renovables y eficiencia energética. También es autora de decenas de publicaciones y revistas internacionales con alto índice de impacto y muy interesada también por la divulgación científica. O sea que allá hay otra cosa más que nos une, o sea que a todas nos gusta, y en nuestro activismo pues la divulgación científica ha sido una de nuestras pasiones. Después de esta presentación venía una pregunta. O sea, está claro que, lo hemos visto en el vídeo, no hay ningún estudio que diga lo contrario a que la mujer está poco representada y entra poco en las carreras científicas. Y quizás, lo hablaremos durante la charla, encima no va mejorando. Y en algunas áreas es dramático cómo ha ido empeorando, ¿no? Entonces, mi primera pregunta a las tres, vamos a empezar por Marta, que ¿por qué existe este sesgo desde tu perspectiva? O sea, ¿cómo has ido viviendo este sesgo de género real para llegar a la situación actual? Bueno, buenas noches a todos y todas, y encantada de estar aquí en Tenerife lloviendo, ¿no? Que yo que soy de Bilbao, pues la verdad, da gusto y rini. Gracias. No decimos nada. Yo estoy encantada. A mí no me importa. Bueno, después de esta tontería, bueno, yo creo que no todas las disciplinas científicas tienen una infrarrepresentación femenina, por supuesto. Todas las biomedicinas, todo lo bio está, de hecho, altamente representado, ¿no? Parece que las mujeres nos decantamos por carreras que tienen una aplicación directa en los beneficios sociales, ¿no? Medicina, investigación biológica, etcétera. Hay carreras, por ejemplo, como matemáticas, que le sorprende mucho a la gente, en el que más o menos está igualado, y luego hay carreras dramáticas, como por ejemplo física, es una carrera con muy poca representación femenina, las ingenierías, y en particular la ingeniería informática, que cuando se llamaba informática parece que no tenía un porcentaje de mujeres tan bajo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que pocas mujeres acceden a ese tipo de estudios, sobre todo a la tecnología y la ingeniería, porque desde pequeñas se dirige a las mujeres hacia otro lugar, hacia lo que se supone que es femenino, ¿no? Y bueno, pues empieza en casa, desde bien jóvenes, empieza en el cole, empieza por los regalos, como esa niña que por fin le regalaron un juego de química, empieza por la publicidad, empieza por todo el entorno que dirige de manera consciente o inconsciente a las mujeres hacia ciertos ámbitos y no hacia otros. Y casualmente los ámbitos a los que no se les dirige son los ámbitos en donde hay quizá más prestigio, donde se gana más dinero y bueno, donde la autoridad, digamos, de cara al público, pues es mayor. Y como todas sabemos, todos no sé, pero todas lo sabemos, que la autoridad es masculina en este momento y bueno, como ha sido siempre, ¿no? Entonces ese sería un poco mi resumen. El estereotipo, el sesgo y toda la sociedad se empuja hacia las mujeres a hacer elecciones de cierto tipo y no de otros. Carolina. Sí. Hola, buenas noches a todos y me alegro mucho de estar aquí, aunque sea nuestra casa. Siempre es muy agradable contar con un público como ustedes. En fin, yo como bióloga y que ya tengo unos cuantos añitos, puedo decir que realmente en el ámbito de la biología no es tan escaso el número de mujeres. Lo que sí es escaso y molestosamente escaso es la poca publicidad que se les da, la poca visibilidad que han tenido las mujeres al participar en la ciencia. Es verdad que las mujeres pueden contribuir al conocimiento científico, nadie hoy puede negar eso, pero igualmente cierto es que ya lo han hecho y lo han hecho en gran medida y sin embargo lo desconocemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho sacar a la luz la historia de la genética, pero de una manera muy cortita porque es muy extenso. En el siglo XX, una de las disciplinas más impactantes en la ciencia y en la sociedad fue la genética. Hemos estudiado, realmente la humanidad hasta principios del siglo XX, hasta finales del XIX, no sabían muy bien cómo se transmiten los caracteres hereditarios.
No se sabía. Se propusieron muchos modelos, pero se desconocía cómo ocurría este proceso. Sin embargo, a principios del siglo XX, bueno, surgieron las leyes de Mendel y empezó la genética a crecer enormemente. Pues en este campo de la genética que empezó en 1900 concretamente y fue creciendo a lo largo del siglo XX hasta llegar a la mitad, en los años 50, al descubrimiento de la molécula del ADN, a su estructura molecular, a saber que todos los genes están hechos de ADN. Posteriormente surgió la posibilidad de, una vez que se conoció cómo era la sustancia de la herencia, pues se aprendió a manipularla, surgió la ingeniería genética, surgieron los organismos genéticamente modificados y la enorme cantidad de debates que ha habido a lo largo de todo el siglo XX y hasta hoy, ¿no? Pues en ese ámbito de la genética apenas hay mujeres cuando miramos un libro de texto, cuando leemos una revista, cuando miramos el tema con superficialidad. Sin embargo, en todas las etapas de la genética, desde el momento en que nació, a principios del siglo XX, la genética clásica, la llamada genética moderna, la genética molecular, la ingeniería genética, etc., en todas esas etapas ha habido una gran cantidad de biólogas que han puesto muchísimo en este campo, pero no las conocemos. Solamente una de ellas es conocida, se llama Martha Chase, pero sin embargo fue la que contribuyó a establecer que todos los genes están hechos de ADN. Ella y Alfred Hershey. Los dos hicieron un trabajo conjunto. Martha Chase es la única recordada en todos los libros de texto. Por supuesto, a él le dieron el premio Nobel y ella, cuando a él le dieron el premio Nobel, estaba sentada entre el público mirando, ni siquiera se la mencionó. Es decir, la injusticia con el trabajo de las mujeres es bastante irritante, ¿no? Entonces, para mí me parece importantísimo escarbar un poco en la historia de la ciencia porque vemos que hay muchas más mujeres de las que en realidad queríamos. Y ahora ya para concentrarme un poco en lo que nos preguntaba Verónica, ¿por qué? Es muy difícil de saber por qué, ¿no? Lo que sí es cierto es que los prejuicios de naturaleza sexistas, de naturaleza androcéntricos, de hacer girar el mundo en torno a la figura del varón, existen desde los tiempos de Aristóteles. Todos han pensado, a lo largo de toda la historia se ha pensado que la ciencia no es cosa de mujeres. Hoy en día, bueno, hasta hace unos días nadie se atrevía a decir esto, se consideraba poco, digamos, políticamente incorrecto. Sin embargo, ahora están surgiendo en distintos puntos de nuevo esa idea. La ciencia no es cosa de mujeres y eso es una falacia, una información totalmente falsa y es nuestro deber sacarlo a la luz. Pues Sara, cuéntanos un poco porque esta respuesta a la pregunta y además justo en tu área, ¿no? En las ingenierías, está ocurriendo y como profesora de ingeniería lo vives, ¿no? Diariamente, ¿no? El escaso número de alumnas con respecto a tus alumnos. En realidad esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Cuando yo me licencié, que fue cuando yo estudiaba mi licenciatura en física aplicada en los años 2000, había un pico de mujeres grandes, todavía no existían las ingenierías y casi éramos un 50% en esa época de mujeres. También coincide en esa época que pues mucha gente digamos que se sintió inspirado por la serie Cosmos, por la película Contact, en el que había una mujer como rol principal, que es algo casi inexistente en la filmografía, que era una científica, una astrofísica. Entonces, en esa época en realidad éramos muchas mujeres y yo no sentía tanto esa desigualdad de género en esa época. Luego ya cuando estudié ingeniería electrónica, cuando empecé a estudiar en ingeniería electrónica, sí que me empecé a sentir como una minoría, como un poco, las mujeres que hacen ingeniería se sienten un poco casi que parece que están en un sitio que no les pertenece, de alguna manera, con tanta mayoría masculina, tanto profesorado masculino, eso también en física. Pero realmente cuando me di cuenta, cuando fui completamente consciente de este sesgo, porque cuando uno está estudiando un doctorado, un postdoctorado, está centrado y a lo mejor no presta atención a este tipo de temas, es cuando empecé a dar clase hace 5 años en los másteres de Ingeniería Electrónica y en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Llevo 5 años en los cuales hay algunas asignaturas en las que he tenido solo una chica en la clase. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, esta situación, en vez de mejorar, parece que
empeora, que cada vez hay menos mujeres, incluso en los institutos, compañeros míos que dan clases en secundaria me dicen que es dramático cómo prácticamente no hay mujeres. No hay niñas que quieran estudiar ciencia y tecnología y las pocas que hay lo que quieren estudiar son medicina, enfermería, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la ingeniería y la tecnología, en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología tenemos solamente en toda la escuela un 15% de estudiantes mujeres, solo un 15%. En el caso de la ingeniería informática se reduce a un 12%. Y de hecho en Canarias las mujeres investigadoras, solo alcanzamos el 35% del total. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En la universidad sí que hay una línea prioritaria de igualdad de género, sobre todo promovido por Ana Vega, que yo he aprendido muchísimo de ella. Ella en unos pocos años de un curso de profesorado de igualdad de género ha pasado a tener 11 este año. Además hay líneas prioritarias en las jornadas de innovación, también tenemos grupos consolidados como el Feminario, que intenta luchar por la igualdad, por el lenguaje inclusivo. Sin embargo, para mí el problema está muy bien que hagamos todo eso y es necesario, pero el problema está más atrás. Está en la cultura, está en lo que les enseñamos a las niñas con los juguetes, con el paternalismo, con... digamos en primaria y en secundaria hay que hacer un esfuerzo y por ahí nosotras tenemos ideas y hay que un poco pensar ahí qué hacemos, porque hacen falta las mujeres en la ciencia y la tecnología. La ingeniería trata de buscar, de tener herramientas para crear, imaginar y fabricar soluciones para toda la humanidad, para los problemas de la humanidad que hay muchísimos y graves, como el acceso a agua potable, bueno, miles de problemas. Y hace falta el punto de vista masculino y femenino, porque en la sociedad somos hombres y mujeres y necesitamos soluciones que se generen con grupos diversos, porque en la diversidad es donde surge la creatividad. Y hace falta que todos nos unamos, hombres y mujeres, para buscar soluciones a todos esos problemas. Y hacemos falta todos. Muchas gracias. Es cierto. Antes de continuar, quería comentarles dos cosas con respecto a la jornada de hoy. Una, que verán que todo lo que estamos intentando reflexionar y transmitir se va a plasmar de una manera artística. El grupo Bisagra lo está haciendo en una representación gráfica en tiempo real de todo lo que estamos contando, lo podrán ver al final. Y la segunda cosa respecto al evento es que al final de nuestra pequeña charla el público también podrá hacer alguna pregunta, alguna aportación, o sea que si quieren luego pues vamos a abrir el debate al público. Se han quedado aquí muchas cosas pendientes. Me interesan mucho cuatro ideas que han lanzado. Una es la relación entre ciencia y poder. Por lo tanto, el poder es un poder que tradicionalmente ha sido un poder masculino, por lo tanto, el no acceso de las mujeres a la ciencia y sobre todo a los puestos directivos dentro de la ciencia, pues más difícil todavía. Podemos empezar a pensar que puede tener por ahí algo, ¿no? Yo creo que Marta nos puede responder a eso. Hay una segunda cosa que es una curiosidad, pero es algo que muchas veces se dice, y creo que es una falacia absoluta, pero ya que te tenemos aquí, Carolina, creo que nos lo puedes responder. Esto de que es que las mujeres genéticamente, ¿no? Genéticamente las mujeres están preparadas para cuidar y por eso cuando eligen ciencia eligen carreras relacionadas con el cuidado, ¿no? Y ahí ya resolvemos todo, ¿no? Esta es la segunda pregunta. ¿Existe una predisposición genética a una profesión u a otra? ¿A unos gustos u a otros? Y ya lo último, la tercera, era el tema de las niñas. O sea, ¿qué le pasa a las niñas que llega un momento en el que no eligen, no siguen? Porque además, esto de elegir una carrera científica, todos los que la han elegido, no empieza cuando tú llegas a inscribirte en la universidad. O sea, empieza muchísimo antes. O sea, es que el modelo educativo que tenemos te hace elegir muy pronto y te hace quitar ciertas habilidades. Incluso hay cosas que a mí me llaman mucho la atención cuando tienes hijos ya en edad de empezar a decidir
es que se forman guetos. Es decir, si tú tienes un hijo que le gusta la ciencia, se va a un bachillerato científico y se rodea solo de amigos y amigas que les gusta eso. Si tienes un hijo que le gusta el bachillerato artístico, se rodea solo. Entonces, claro, eso impide ese traspaso que de repente, pues con 18, 19, 20 años quieras cambiar de carrera, porque ya tu camino está establecido desde muy pronto. Muy pronto tú eres de letras para toda la vida, o eres de ciencia para toda la vida, desde muy, muy pequeño. Entonces, bueno, estas 3 reflexiones, que no sé si yo elegí un poco a quién preguntárselo, pero pueden intercambiarse, esto es libre. Entonces, no sé si podemos empezar por el tema de la genética, eso que me hace mucha gracia, ¿no? ¿Estamos predispuestas genéticamente para cuidar? Por supuesto que no. Yo estoy convencida de que no. De todas maneras, siempre en todos los temas de comportamiento hay un debate importante entre saber cuánto heredamos y cuánto es adquirido a lo largo de nuestras vidas. Yo creo que el que las mujeres se hayan mayoritariamente dedicado al cuidado no tiene nada que ver con sus genes, sino con la educación recibida. Desde muy pequeñas y a lo largo de muchos siglos, las mujeres siempre se han intentado recluir al hogar, al cuidado, a la atención de los demás. Y luego, con respecto a la capacidad que pueda tener una mujer para aprender, para conocer, para saber, para acceder a la ciencia o a cualquier otra rama del conocimiento humano, creo que es la misma que la de un hombre. Una mujer puede ser tan tonta como un hombre o tan lista como un hombre. No creo que eso esté influenciado desde el punto de vista biológico. Y la prueba está que ahora que las mujeres ya han entrado masivamente en las universidades, que tenemos tantas graduadas como graduados, no hay mejores notas o peores notas o mayores valor, son mejores profesionales, sobre todo cuando se acaban de graduar, los chicos que las chicas. A mí me parece que ahí tenemos una igualdad, ¿no? A la hora de aprender y de sacar una buena licenciatura, un buen grado o de no hacerlo, ¿no? Sin embargo, hasta fechas bastante tempranas, como finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había muchos médicos y muchos investigadores que sostenían que el cerebro y el útero compiten por los nutrientes que una persona toma. Y eso lo decían, que una persona se alimenta. Y eso lo decían médicos bastante prestigiosos. Entonces, ¿qué ocurría? Que si una mujer se dedicaba al estudio y a utilizar y a agilizar su cerebro, no podría tener hijos, que era su principal función. Y entonces la mujer tenía que mantener su cerebro bastante controlado para poder cumplir con su principal función. Y eso lo decimos ahora y nos reímos, pero a mí... me provoca cierta gracia porque es una cosa absurda. Pero si pensamos que eso se venía diciendo hasta principios del siglo XX, entonces ya vemos un poco el porqué, ¿no? La cantidad de prejuicios de los que se ha alimentado la ciencia y la cantidad de saltos hacia adelante y de esfuerzos que han tenido que hacer los grupos de mujeres y de muchos hombres también, porque también hay muchos compañeros varones que han apoyado el abandonar ese tipo de modelos, ¿no? Entonces, creo, sinceramente, dentro de todo el debate que este tema pueda surgir, que la educación, desde pequeño, como tú decías antes, cuando te vas a matricular a la universidad no es cuando tú eliges la carrera, eso ya viene desde muy detrás, ¿no? Y creo que la educación es fundamental para que niños y niñas, jóvenes, ya sean chicos o chicas, puedan llegar a un buen rendimiento profesional independientemente de sus genes, ¿no? El tema del poder y la visibilidad, que yo creo que es algo que has dejado caer en tu primera intervención, o sea, por qué la carrera científica va asociada al poder. Quizás sea una de las explicaciones el por qué las mujeres no han estado en esa carrera científica o se les ha cortado. No, yo hablo de autoridad más que de poder, pero porque no creo que la ciencia en todos los países tenga el poder que le corresponde, ¿no? De hecho, por ejemplo, quizás es algo que mucha gente no conoce, en países como España el porcentaje de mujeres que se dedican a la ciencia es muchísimo mayor que en países mucho más avanzados socialmente que el nuestro, como Noruega, Dinamarca, Holanda, como los países del norte, ¿no? Países que son
en fin, un modelo de igualdad. Muy modernos, muy progresistas, en donde parece que las mujeres pues lo tienen mejor. Pues no, no lo tienen mejor, al menos en ciencia. De hecho, en el Estado español está por encima de la media europea en porcentaje de mujeres que se dedican a la ciencia, y los porcentajes más bajos están en esos países, donde apenas un 25% de mujeres se dedican a la ciencia. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación muchas veces son el que cuanto más prestigio tiene una profesión, es decir, en los países del norte de Europa la ciencia tiene prestigio, está muy valorada, empiezan a desaparecer las mujeres inmediatamente, incluso, insisto, en sociedades a las que envidiamos porque son muy progresistas, y son sociedades en las que se vive muy bien. Pues en esos países, sorprendentemente, hay muy pocas mujeres en el ámbito científico. Los países del sur de Europa son los que tienen más mujeres. Y hay algo que ha ocurrido también en esos países y que lo cuentan muchas científicas que van con postdoc allí, que están en edad de tener hijos, por ejemplo. Hay muchas ayudas para mujeres en el momento de la maternidad, por ejemplo, pero ayudas muy largas que pueden ser 2 años si tienes un hijo. Entonces tú vas a un país de esos como postdoc, con tu pareja a lo mejor, o no, depende, y tienes un hijo y quieres incorporarte a los 6 meses, porque si no te incorporas pierdes el tren. Y si dices que te quieres incorporar, en esos países tan avanzados y tan progresistas te critican mucho, de hecho hasta te acosan. Hay muchas mujeres que no han hablado de ese tema, en el que, bueno, si no te coges la baja maternal de 2 años, eres una mala madre. Parece que los niños no tienen padres, no sé, algunos no, igual no, pero en fin, y eso es una presión terrible. Y alguien puede decir, bueno, pues ya está, te coges una baja maternal y no pasa nada, pero ojo, no es lo mismo, y entenderme, no quiero comparar, o sea, no digo que el trabajo del que voy a hablar ahora sea un mal trabajo, no me refiero a eso. No es lo mismo ser cajera en un supermercado y que te den una baja laboral muy alta. Seguramente, pues si regresas y te incorporas, bueno, pues igual han cambiado el sistema de ciertas cosas, pero te reciclas. Pero si en ciencia tienes una baja de 2 años, tu tema lo das por perdido por completo. Entonces, el tema de los cuidados en el caso de las mujeres es muy grave. Insisto, estoy hablando de un país del norte de Europa, en el que hay un porcentaje de científicas muy bajo. Insisto, tiene mucho que ver con el prestigio. Todo lo que tiene prestigio lo acaparan los hombres. Prestigio, valoración social, autoridad. Autoridad me refiero ante la sociedad. Los ingenieros, ¿no? Los ingenieros siempre han tenido una autoridad especial. En fin, son hombres. Esa autoridad ya la tienen. Nosotras nos la tendríamos que ganar, ¿no? Y bueno, y luego va también mucho con el poder adquisitivo, ¿no? Que también te da un cierto poder. Esos trabajos bien valorados son los mejor remunerados en muchas ocasiones y por lo tanto ellos van allí, ganan más y tienen más poder en varios sentidos, ¿no? En poder adquisitivo, que tampoco está mal, y en poder como prestigio ante la sociedad, ¿no? Y insisto, los que tienen autoridad social son los hombres, no las mujeres. Sí, con respecto a la maternidad es algo que personalmente, bueno, lo hablábamos antes, siempre me ha llamado la atención que al final dentro de las políticas de igualdad siempre está en la conciliación de la vida familiar y laboral para la mujer. O sea, y los hombres también quieren conciliar y no deberían tener el mismo problema porque son igual de padres que nosotros. O sea, el único tiempo de diferencia es durante la gestación. Y la mayoría de las gestaciones son fáciles, no tienen por qué tener unos cuidados especiales, y durante la lactancia, o sea, de una vida laboral de 40 años, media, una persona, pues posiblemente haya personas que tengan más bajas por lumbago que por maternidad, ¿no? O sea, el tiempo que le puedas dedicar a eso, sin embargo, las consecuencias que tiene y las consecuencias como psicológicas, ¿no? Porque es verdad esa presión hacia la madre que quiere ser profesional,
y querer a sus hijos, o sea, también es brutal en todas las profesiones y especialmente, o sea, porque quizás todas las políticas de igualdad muchas veces un apartado gigante tiene que ver con la conciliación y realmente a veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, que a veces es más una excusa que una política de apoyo, ¿no? O sea, es como para decir, bueno, y te vamos a quitar la jornada, te vamos a quitar tanto sueldo para que puedas estar con tus niños. Entonces, bueno, y además, claro, como tienes jornada reducida y encima tienes menos sueldo, pues tú eres más precaria y encima, pues claro, ¿cómo vas a acceder a una jefatura si tienes jornada reducida? Pues entonces ya te descartamos, pero estás cuidando a tus hijos tan contenta y tan feliz, ¿no? Entonces es como un poco trampa, o sea, el mundo de la maternidad a veces es un poco trampa. Bueno, volvemos otra vez a la pregunta que quería hablar del tema de las niñas, ¿no? O sea, como uno elige su profesión mucho antes de matricularse a la universidad, ni siquiera de llegar a la carrera investigadora, está a años luz de cuando tú elegiste qué carrera quisiste o a qué trabajo te hubiera gustado dedicarte, pues claro, tenemos un problema en los inicios, ¿no? Y entonces, como prometimos al principio de la charla, buscar soluciones, pues quizás, no sé, Sara, si nos puedes apuntar algunas posibles soluciones en este ámbito de los inicios y de las niñas. En realidad el problema es amplio. Es decir, las niñas cuando somos pequeñas, empezando por el trato que se nos da, que se da a los niños y a las niñas, es distinto. Las niñas normalmente hay que protegerlas, son princesas que van a ser, digamos que son frágiles, hay un trato muy paternalista, ¿no? Y sin embargo los chicos pues son fuertes, van a ser, tienen que suplir retos, son héroes, van a solucionar problemas, ¿no? Y a salvar. Eso sigue existiendo, a pesar de que eso está cambiando levemente, que ya hay algunos personajes femeninos en los dibujos, etcétera, eso sigue estando así. De hecho, en los propios juguetes que les damos a los niños de pequeño ya los estamos condicionando. A las niñas se les suelen dar más muñecas, un estilo de juguete, y a los niños se les suelen dar más pues Lego, juegos de, digamos, mecanos que tienen que hacer digamos, trabajar con espacios tridimensionales, que esto, por ejemplo, les supone una ventaja a la hora de hacerse ingenieros, porque tienen digamos, un skill, bueno, tienen una habilidad que ha sido entrenada desde pequeños para trabajar con entidades tridimensionales. Entonces, tenemos un problema ahí desde que somos pequeñas. Entonces, además, por ejemplo, todo lo que nos rodea, la cultura, las series de televisión, las películas, los videojuegos, todo este tipo de, digamos, de medios audiovisuales que están bombardeando siempre digamos, a todos niños y niñas desde pequeños hasta la adolescencia, es lo que se convierte en los modelos, en los roles, en la inspiración para ver qué quiero hacer yo de mayor. Y en la mayoría de todos estos digamos, medios y estímulos, la mujer normalmente suele estar pasiva, no tiene un rol principal en el que sea su inteligencia o su capacidad de resolver problemas lo que brille. Todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, en el caso de los videojuegos prácticamente no hay desarrolladoras, a pesar de que las mujeres consumimos un 50% de este tipo de medios, ¿no? De videojuegos, no hay, prácticamente los juegos son bastante machistas, ni siquiera hay un 5% de mujeres que compiten porque no se les deja. Y claro, como los videojuegos además, si ustedes empiezan a analizar los videojuegos que hay en el mercado, son completamente machistas, hay violencia de género, las mujeres suelen ser trofeos, simplemente digamos, un objeto. Vamos, que digamos que con eso se están creciendo y están generando una cultura, están inspirándose para saber qué quieren hacer de mayor, y las chicas que tenemos. No tenemos casi roles femeninos de poder, mujeres científicas con éxito, que sean capaces de ser buenas en su trabajo y que se las valore. Digamos, hay mucho sesgo, hay mucha falta de modelos, de referentes. Y eso hay que suplirlo poco a poco, cada vez hay más, con Netflix aparecen roles femeninos, pero eso sigue estando en general en la sociedad. Y claro, la ingeniería, cuando tú le preguntas a una niña, ¿quiere ser ingeniera? ¿Cuál es la imagen de la ingeniería para una niña pequeña?
pues un hombre viejo, un ingeniero que mide cosas y sí que es aburrido. Entonces, tenemos un gran problema también en cómo le vendemos eso a los niños y a las niñas. Porque, por ejemplo, los ejemplos que se ponen siempre en matemáticas de sale un tren que sale a tal velocidad y cuál llega primero, eso a las niñas no les interesa, no las motiva. A lo mejor a las niñas hay que ponerles ejemplos de matemáticas, de física, en las cuales se intente solucionar un problema, por ejemplo, social, o un problema de que tienen que generar algún tipo de prototipo que va a mejorar la vida de un determinado sector de la sociedad. Y eso las va a motivar a ellas. Pero eso no existe. Prácticamente seguimos usando los mismos métodos para estudiar, para que los niños y niñas, digamos, intenten entender o intenten poder ver qué significa hacerse ingeniero, matemática, física en su futuro. Entonces, tenemos que intentar llegar, tenemos que variar los ejemplos que ponemos, tenemos que intentar llegar a todos, porque, claro, sí que nos hace falta que haya mujeres, porque, como decíamos antes, es dramática la cantidad de mujeres que nos llegan y, como decía el vídeo, nos estamos perdiendo grandes soluciones por no tener cerebros tecnológicos de mujeres en el juego. Primera solución que podríamos ya como conclusión sería la parte educativa en las familias, desde muy pequeñas. Buscar juegos. Buscar ejemplos, juegos y instar a la industria del ocio a que busque a ese tipo de personajes. Los hay, a lo mejor los padres pues también podemos elegir algunos productos de ocio que interesen más por esa perspectiva, ¿no? Y no dejarnos simplemente llevar por esta ola. Hay juguetes, hay pocos, hay ingenieras americanas que están diseñando juguetes para intentar, digamos, motivar a las niñas a ser ingenieras y decir, pues soy ingeniera. Perdón, estoy de acuerdo en parte, pero también hay que educar a los niños, ¿eh? También. Sí, porque por supuesto. Parece que esto está centrado en las niñas y no. Las niñas tienen un problema, llevan la peor parte, pero los niños también a lo mejor hay que darles juegos de cuidados, porque recordemos que sin cuidados estaríamos todos muertos, ¿eh? Yo digo muy a menudo que estoy harta de escuchar discursos del estilo de hombres, generalmente, yo me echo a mí mismo. Hombre, tú te has hecho a mí mismo con todo el entorno de muchas mujeres seguramente que te han facilitado mucho la vida. Entonces yo creo que parte del asunto está en reivindicar los cuidados también, es decir, la ciencia está muy bien, están muy bien muchas cosas, pero reivindiquemos los cuidados como una parte central en la vida. Sin los cuidados no existimos. Y está muy bien incentivar a las niñas hacia eso que no miran, que es la ciencia, o la tecnología, o las ingenierías, y está muy bien también llevar a los niños hacia la otra parte, que es una parte en la que tienen unas carencias fundamentales, y les iría mucho mejor a los niños también, pues mirando hacia otro lado. Entonces yo creo que es un mix, es claro, hacerlo a la vez. Es que es imposible la nueva, o sea, cuando decíamos que éramos feministas, es imposible el feminismo sin los hombres, ¿no? O sea, sin que ellos lo sean también, porque si no, entonces es una guerra, ¿no? Y es muy importante, incluso, pues hay mucha reflexión ahora sobre la nueva masculinidad, ¿no? De hombres que pues yo quiero, no tengo por qué ser siempre el que cambie las bombillas, sea el fuerte, vaya al banco y traiga, ¿no? Todos esos roles masculinos que también son un poco absurdos, que se les imponen también desde pequeños, y a lo mejor a veces claro, en este mundo las peor paradas hemos sido nosotras, pero también es verdad que ya empiezan muchas voces masculinas a decir que yo también, o que yo no quiero ser ese que me estás diciendo, yo no soy fuerte, no me tengo que pegar con nadie, no quiero ser el más competitivo, no tengo por qué tener todos esos estereotipos, no tengo por qué cumplir el estereotipo, ¿no? Entonces quizás sería un mundo mucho más bonito donde pues cada persona fuera como es, o sea, sin tener que cumplir ninguna... Este lo tengo, este también, o sea, no, el doble check no lo tenemos que hacer en todas las cosas, ¿no? Podemos hacer cada uno el suyo. Bueno, había una cosa también que se nos quedó medio colgada, el tema de la visibilidad. Hablabas de que la historia de la ciencia debe reescribirse en muchos casos, porque muchos premios Nobel deberían haber sido compartidos, porque había muchas mujeres detrás de ellos, ¿no? Y hoy en día, pues hablamos de
de que hay muchas mujeres en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, pero se ven poco. Entonces quería ver si esa es otra solución de las que podemos encontrar para este mundo que queremos construir entre todos, ¿no? Un mundo más igualitario. ¿Cómo podemos resolver o quién debe resolver esa escasa visibilidad de las mujeres? Marta. Bueno, yo creo que es un tema es muy complejo y lo tienen que resolver muchos ámbitos en realidad. Y mira, creo que los medios tenéis un poder muy grande, luego hablo de otra cosa si quieres, pero me voy a centrar en los medios porque me quiero meter con algo que no es mío. Es lo que en fin. Hay una cosa, una palabra que seguramente conoce casi todo el mundo en esta sala, el famoso techo de cristal, ese techo de cristal que no es ninguna norma establecida, porque teóricamente cualquier mujer puede alcanzar cualquier puesto, pero está allí. Y llega un momento en tu trabajo que, bueno, parece que lo ves a través del cristal, pero no puedes romperlo. Y luego está el techo de papel, también es un término que se usa mucho hoy en día, que es lo que los medios de comunicación no hablan sobre las mujeres. Y aunque hay que educar a las niñas, también hay que educar a la sociedad. Y claro, la sociedad, lo siento, pero no respeta a las mujeres porque no tenemos ninguna autoridad de ningún tipo en ningún ámbito, yo diría. Y en los medios, cuando se habla de ciencia, por ejemplo, es cierto que la ciencia normalmente no tiene un lugar en los periódicos. Hablo, por ejemplo, de periódicos... Poca, es verdad. Tiene poca... No hay un sitio como, yo qué sé, deportes. Los deportes tienen un sitio muy gordo, además, en mi opinión, ¿no? Pero tienen su sitio. Pero la ciencia normalmente está muy poco valorada. Puede ir en sociedad... Puede ir en deportes, porque le han hecho un trasplante de no sé qué a un futbolista, ahí puede haber ciencia, va en cualquier sitio la ciencia. Es decir, la ciencia está muy poco, no tiene un sitio especial, con lo cual nadie va a buscar ciencia a un periódico. Eso es un primer problema muy gordo. Y luego, claro, cuando se habla de ciencia, ¿quién aparece en esas noticias de ciencia como interlocutor? Y lo digo en masculino. El 90% de los casos son entrevistas a hombres. Hasta en las fotos. Ya está en las fotos, efectivamente. Hay un estudio que salió hace poco de un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia en el que analizaban precisamente fotos que aparecen en los periódicos acompañando a noticias científicas. Y bueno, el porcentaje de mujeres que aparecen es muy bajo y además hay algo muy perverso que si no te lo dicen igual no te das cuenta. Normalmente las fotos de hombres son mirando a cámara. Es decir, porque tú, cuando te llaman para ser un experto en un tema científico, que puede ser tu tema o opinar sobre una investigación compleja que un periodista te pide o una periodista que comentes, pues eres un opinador de prestigio, eres un hombre, un científico, ¿no? Y miras a la cámara y no tienes que ir identificado de ninguna manera porque todo el mundo te identifica como una persona de autoridad. En las pocas fotos que aparecen mujeres, pues igual tienen bata blanca, porque si no, claro, piensan que pasabas por allí, ¿no? Y en muchas ocasiones estás haciendo algo, porque si no estás haciendo algo, igual no piensan que eres una científica. Con lo cual la foto muchas veces aparece no tú mirando a la cámara, es decir, con autoridad, sino girada haciendo algo. En fin, eso parece una tontería. Esto es, bueno, algo muy sutil, pero es que las sutilezas son las que nosotros y nosotras nos tragamos todos los días sin darnos cuenta. Y es peor lo que no percibimos que lo que percibimos. Porque cuando hay una persona, voy a decir una persona machista, que hace un comentario machista muy obvio, todo el mundo se da cuenta. Pero cuando lo sutil fluye, y hay muchas sutilezas en nuestras vidas, pues tú te lo vas tragando y bueno, pues para el público en general, ¿quién opina sobre ciencia? Los hombres. ¿Quién tiene autoridad? Los hombres. ¿Quién hablan de ciencia? Los hombres. ¿De quién es la ciencia? De los hombres. Entonces, esa parte de visibilidad como opinadoras o como autoridad en ciencia, porque yo he hecho un avance científico, pues las mujeres en los medios lo tenemos poco. Y se llega a la sociedad a través de los medios. Así que eso
no es un reproche, me refiero No, que no. es una... Es una realidad. Es una realidad, Una realidad. y sé que los problemas que conlleva, porque sé además que cuando un periodista o una periodista, con los tiempos que tenéis, a lo mejor para hacer un reportaje, llamáis a personas, me consta que muchas mujeres no quieren responder, o que es más fácil buscar a un hombre porque tienes a tus hombres de referencia que sabes que siempre te van a decir que sí. Algunos porque saben mucho y otros porque les encanta que les llamen, ¿no? Entonces, pues también es verdad, porque lo vamos a negar. Entonces, Sí. bueno, yo os pediría que tuvierais un poquito más de mirada hacia las mujeres y un poco más de paciencia, que si 3 os dicen que no, pues igual la 4ª os dice que sí. Eso... Recogemos el guante de todas. Esto es totalmente cierto. Es algo que algunas hemos hecho esa reflexión durante mucho tiempo e intentábamos siempre ir a buscar voces femeninas dentro de la ciencia. Esa es una realidad, pero también es una realidad por el otro lado, porque es que el 90% de los directivos de medios de comunicación son hombres. La mayoría de la mirada de los titulares de los medios de comunicación es una mirada más masculina, aunque el 90% de las trabajadoras de los medios de comunicación en información generalista, en información especializada, me refiero principalmente a deportes, son casi siempre hombres, y además se ve una doble discriminación porque encima las mujeres, en mi profesión, tienen que responder a unos roles. Y lo vemos perfectamente, o sea, en un telediario, aunque sea invierno, esas pobres presentadoras van con unas sandalias finísimas, unos tacones así y vestidas que parece que es agosto, y ellos van de traje, corbata. Una vez más es la autoridad, ¿no? O sea, una persona que va perfectamente vestida, correctamente vestida, parece que tiene más autoridad que alguien que va enseñando más cuerpo, parece que tiene menos autoridad. Eso es una realidad. Y las veteranas, las periodistas veteranas que desaparecen de la pantalla, allá cumplan los 40 y pocos años y no se hayan hecho nada, ya desaparecen totalmente de las pantallas de televisión, ¿no? O sea, es un drama que también pues tenemos que vivir, pero sí es cierto. O sea, lo que pasa es que yo también desde mi perspectiva pienso que es verdad que las periodistas, en este caso, porque es que aquí hay una cosa que no va a pasar nada naturalmente. O sea, esto no va a cambiar porque los tiempos van a cambiar. Aquí hay que hacer cosas porque si no, no cambia, porque ya llevamos tiempo esperando y no ha cambiado. Entonces, claro, las periodistas tenemos que empujar a que sean más mujeres las que sean las portavoces en los medios de comunicación. Esa es una realidad. Y también las científicas, por favor, tienen que decir más que sí. Tienen que decir más que sí, no por ellas, porque es verdad que hay un problema de modestia, a veces, que les impide a muchas científicas dar ese paso, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando les pido que salgan, digo, no por ti. O sea, ya no es una cuestión personal. Sé que no quieres lucirte tu currículum. Piensa en todas las que vienen detrás, ¿no? O sea, piensa en esas niñas que necesitan ver a una mujer en el periódico, en la tele, para ser más. O piensa en esos compañeros que también quieren o les parece bien que salgan, o aquellos que no les parece tan bien que salgan, pero que se fastidie que te vean. No solo es un problema de modestia, es la crítica que puedes tener. Exacto, es que cuando digo lo de esos compañeros que te critican, lo digo con conocimiento de causa. Me ha pasado muchas veces de personas, de mujeres, que me han dicho, no quiero salir, no quiero que me entrevistes, no quiero que me fotografíes, no quiero salir a las páginas, porque luego al día siguiente llego a mi departamento, llego a mi universidad y me critican y me señalan. Y me ha venido peor la visibilidad en mi entorno que la invisibilidad. Y eso me parece realmente triste que ocurre, pero a mí me ha ocurrido y si estoy diciendo esto y las 3 asienten es porque es una realidad dentro del ámbito científico, ¿no? A veces es mejor tener un perfil bajo, sí, y no destacar. La que sale mucho al final es altamente criticada y eso le genera problemas. Referente a esto que están comentando, solo añadir que no solo dar visibilidad actualmente a nosotras, mujeres científicas que estamos trabajando ahora mismo, sino también
en los currículos académicos, etcétera, intentar destacar el papel de la mujer científica. O sea, aunque hay una ley orgánica de igualdad, en realidad no hay directrices por parte de la ANECA, no hay, digamos, unas directrices que te digan qué es lo que hay que hacer para intentar mejorar esto. Y a las mujeres científicas del pasado, como vimos en el vídeo, como estaban hablando mis compañeras, hay muchas mujeres que hay que intentar sacarlas en primaria, en secundaria, en las universidades, sacarlas, aumentar el lenguaje inclusivo. Se pueden hacer muchas cosas para intentar empezar a darle la importancia y el lugar que se merece a las mujeres científicas, para que sean eso referentes para las futuras niñas que se quieran dedicar a eso. Y también en ese caso, lo que decía Marta, pues también es verdad que a los niños pues darle referentes de personal, pues enfermeros, por ejemplo, que hay pocos, auxiliares de vuelos, hay también, digamos, profesiones en las que siempre han sido femeninas y que los hombres parece que se acceden a ellas, pues que son como que de baja categoría, como que no son trabajos para hombres. Pues también, claro, darle visibilidad a todo para que haya diversidad en todos los ámbitos, no solo ahora mismo, que también, sino en muchas otras cosas que se pueden hacer para intentar mejorar esta situación. Una medida que se ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones con respecto a intentar buscar una igualdad entre hombres y mujeres son las cuotas. Se han establecido en las cuotas, en la política empezaron por las cuotas y al final ponían a todas las mujeres al final de la lista, luego empezaron con las listas cremalleras y ahora ponen uno y uno, pero mujeres candidatas a presidencia del gobierno de la nación todavía no hemos tenido. Bueno, sí hemos tenido, pero no de partidos de los mayoritarios, ¿vale? Candidatas al gobierno de Canarias hemos tenido una, o sea, en todos los años de democracia, en el ámbito académico, ahora creo que la universidad va a tener elecciones pronto y hay 3, al principio todavía no están las candidaturas, creo, cerradas, pero parece que se van a presentar 3 mujeres por primera vez en la historia de esta universidad. Y veremos qué ocurre. Entonces, cuotas. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde las ponemos? ¿En qué nivel ponemos las cuotas? ¿Hasta dónde? ¿Son efectivas? Bien. Sobre este tema a mí me gustaría recalcar algunas cosas. Acabamos de comentar, y es una obviedad, la misoginia que existe en el ámbito de la ciencia. Y eso es así. Pero, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que en la universidad hoy en día hay tantas chicas como chicos matriculados. Se gradúan tantas chicas como chicos. Incluso al leer tesis doctorales, tantas chicas como chicos. Y esas tesis, esas graduaciones, esas tesis tienen básicamente el mismo nivel, ¿no? Como decíamos antes, pues unas pueden ser mejores, otras peores. Pero, sin embargo, después de la graduación, el desequilibrio empieza a ponerse de manifiesto. Y cuando miramos hacia los altos cargos, los cargos donde se ejerce poder, donde se tiene autoridad, los cargos jerárquicamente elevados, el número de mujeres disminuye de una manera tremenda. Y el porcentaje de mujeres a veces es igual a 0 o extremadamente bajo. A mí me gustaría traer aquí a colación la opinión de una bióloga sumamente conocida y muy prestigiosa en España, en nuestro país, que se llama María Blasco. Esta mujer nació en el año 1965 y hizo una carrera espléndida. Hizo una tesis doctoral, su carrera la hizo en la Complutense de Madrid, luego se fue a los Estados Unidos, trabajó con una científica que posteriormente recibió el premio Nobel. Ella volvió a España, se hizo una oposición al CSIC y hoy en día es la directora del NIO. El NIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es uno de los centros de investigación más importantes de España, más relevante, y tiene a su cargo, ella como directora de este centro, casi 500 investigadores, es decir, que es un centro de suma importancia. Pues ella no tiene, como si dijéramos, pelos en la lengua a la hora de hablar sobre el porqué de esta discriminación de las mujeres cuando ascendemos en los puestos que tienen una determinada jerarquía. Aquí quiero leer un pequeñísimo comentario sobre que a ella
señala, que nos hace ver lo que es esta situación, ¿no? María Blasco dice, durante mi carrera profesional siempre pensé que en la ciencia no había actitudes machistas. Sin embargo, desde que ocupo un puesto directivo importante, afirmo que sí existe. Hay un tipo de machismo que da la cara cuando la mujer alcanza una posición de poder. El motivo es simple. Es entonces cuando algunos egos se revuelven ante la idea de que una mujer esté por encima de ellos en la toma de decisiones. A las estructuras viejas les cuesta mucho ceder el poder. Es decir, esta mujer nos señala a lo largo de diferentes entrevistas que ha tenido en medios de comunicación que alcanzan gran difusión, como por ejemplo el periódico El País o en el Huffington Post, en distintos medios, la enorme discriminación y la enorme sensación de soledad que ella, desde su experiencia de científica muy bien reconocida y al mismo tiempo ejerciendo poder, ha notado. Cómo compañeros varones la miran con una cierta actitud un poco despectiva, diciendo, bueno, como yo no tengo faldas, no consigo que me den determinado proyecto. Y eso es haciendo alusión a que María Blasco hace, y muchas científicas, no tanta fuerza como ella, reconocen una de las necesidades que tenemos en este momento para lograr una igualdad en la jerarquía científica es las cuotas, es decir, que las mujeres deban obligatoriamente estar representadas. A esto se ha dicho, bueno, entonces va a haber muchas mujeres mediocres que estén ocupando cargos importantes. Bueno, si la inmensa mayoría de los cargos están ocupadas por hombres, igual, también habrá montones de hombres ocupando cargos de poder, ¿no? Es decir, hay muchísimas mujeres que están trabajando, que están haciendo labores muy interesantes, pero que sin embargo no consiguen ser reconocidas. Es necesario que se las apoye, que se las apoye legalmente. Esto ha generado un gran dilema y numerosas discusiones porque hay personas que están en desacuerdo. Pero si se parte de una posición desigual, es necesario que la ley apoye a los que están en inferioridad de condiciones. Hay algunos dibujitos que lo podemos ver en internet de un chico y una chica que quieren alcanzar una determinada meta en la carrera científica. El chico va corriendo como si fuera un deportista por una senda lisa y la chica va corriendo por la misma senda pero llena de obstáculos. No, evidentemente él llegará antes y ellos serán más numerosos. Hay que ayudar a quien tiene más obstáculos. Entonces, eso me parece que puede ser parte también de tu pregunta, ¿no? De dónde y cómo podemos ayudar a que la igualdad sea un hecho. Y otra cosa también muy interesante que está surgiendo, que muchos investigadores recomiendan, es lo que llaman las redes de trabajo. Es decir, que las mujeres que están investigando se tengan vínculos entre ellas, lo que llaman network, para de esa forma poder apoyarse mutuamente, poder darse mutuas confianza, evitar esas críticas o por lo menos poder soslayar gran parte de esas críticas de las que estábamos comentando, de que te sientes como que es mejor ser invisible que ser visible porque te hacen la vida imposible, ¿no? Que por ejemplo, en el NIO, en el centro donde trabaja esta notable investigadora, hay una red de trabajo en donde están potenciándose unas a otras de tal forma que intentan conseguir una mejoría, ¿no? Entonces, y en esas redes de trabajo, en donde las mujeres se vinculan entre ellas, también existen compañeros varones, porque también hay muchos hombres, y lo interesante sería que lo fueran el mayor número posible, que están dispuestos a luchar por la igualdad, ¿no? Entonces, quizás por esos caminos podamos encontrar una situación más optimista, porque también es cierto que ahora en algunos puntos está habiendo una regresión y una involución peligrosa. Marta, ¿tú qué opinas de las cuotas y cómo aplicarlas en caso de que...? Estoy a favor de las cuotas, sí, y el problema es que generan mucha inseguridad también en las mujeres, porque el discurso de muchas de que no quieren estar por cuota sino porque se lo merezcan, en fin, estar por cuota en un cargo de representación, para mí ya está, no es ningún problema. El problema para muchas mujeres es el que alguien piense que le dan más de lo que se merece sencillamente por ser una mujer, ¿no? Y eso te crea una doble inseguridad. ¿Cómo hacerlo para que todo el mundo esté satisfecho? Pues ojalá supiera la solución, ¿no? Pero
En fin, tiene que haber mujeres en todos los ámbitos, en los cargos de representación, en las comisiones que juzgan a las personas que se merecen proyectos, etcétera, es decir, en todos los ámbitos, porque normalmente se juzga peor a las mujeres que a los hombres, eso está más que estudiado. Allí entra lo que se llaman los estereotipos implícitos, ¿no? Esos que tenemos, eso, lo de esa gotita que te va entrando sin que te des cuenta, ¿no? Todos y todas juzgamos peor a las mujeres, los hombres juzgan peor a las mujeres que las mujeres, y si no hay mujeres en los lugares en donde se deciden cosas, se deciden, bueno, donde hay una parte subjetiva, ¿no? En todas las decisiones hay cosas que se miden y cosas que no se miden. Si allí no hay mujeres, pues mal vamos. Entonces yo creo que hay que forzarlo. Es necesario que haya mujeres en todas partes. Y si no salen de manera natural, pues forzarlo. Yo quería, a colación de lo que está diciendo Marta, el efecto Mateo. El efecto Mateo llaman al hecho de que los hombres, bueno, la verdad que es un hecho que ocurre en general en la sociedad, ¿no? Aquellas personas prestigiosas, conocidas, que salen a la luz pública, son las que más posibilidades tienen de conseguir lo que quieren. Si eres un investigador conocido, tienes más posibilidades de conseguir proyectos, tienes más posibilidades de que te den dinero, tienes más posibilidades de seguir trabajando, tienes más posibilidades de que tus colaboradores puedan ascender, ¿no? Puedan participar en proyectos, puedan ascender, puedan mejorar. Entonces es como un círculo vicioso que se muerde la cola. El más poderoso siempre va a ser más poderoso. Algún autor lo ha dicho en sentido de simplificarlo. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Pues distintas autoras feministas han señalado el efecto Matilda, que es lo mismo pero con respecto a las mujeres. Es decir, los hombres se conocen, son mucho más conocidos en la ciencia, tienen más autoridad, tienen más posibilidades de conseguir proyectos de investigación, etcétera, que las mujeres. Entonces las mujeres quedan como invisibilizadas, como en una posición muy secundaria. Muchas veces se trabaja, bueno, ahora en la ciencia casi siempre se trabaja en equipo, pero ¿quién firma? ¿Quién es el primero que firma? Un hombre. Las mujeres aparecen al final de ese grupo o más o menos desapercibidas porque normalmente se firma con la inicial del nombre y el apellido. Entonces, así no averiguas quién es, no puedes saber si es una mujer o un hombre. Entonces, eso hace que las mujeres, como que al revés que ocurre en el caso de los hombres, se retroalimente esa situación de marginación, de invisibilidad en el ámbito científico. Y si a ellos le sumamos pues, las preocupaciones que sentimos a la hora de que nos vayan a mirar mal, pues al final siempre estamos en la periferia, ¿no? Y esto también es un tema contra el que hay que luchar con toda nuestra fuerza. Y lo que todas han mencionado, y por supuesto es imprescindible, referentes. Las niñas y las jóvenes tienen que tener figuras femeninas referentes. Tenemos que coger un libro de texto y ver figuras de hombres y de mujeres para entender que todos han participado en la ciencia. Y lo mismo tendría que ocurrir en los foros de internet o en los telediarios o donde fuera, ¿no? Es decir, las mujeres están ahí y tienen que ser conocidas y servir de referente para que esta situación de desigualdad que ha existido y todavía existe no se perpetúe, sino se vaya acabando con el tiempo. Marta, ¿quiere sí, apuntar algo? Es que no he terminado, que me parece muy... No, que no pasa nada, mujer. Bueno. No he terminado, me refiero, yo he hablado de momento de cuotas en cargos, en comisiones y tal. Y luego sé que es un tema que preocupa a mucha gente, lo de, en fin, en igualdad de currículums, si hay que ayudar a las mujeres o no. Mucha gente piensa que lo de la cuota, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien, significa que, como tiene que haber cuota, pues contrato a cualquier mujer, bueno, que su currículum sea una mierda comparado con la de un hombre. No es eso, ojo, no es eso. Hay estudios con nombre, no sé si habéis oído hablar del efecto Jennifer y John, un estudio que se realizó en Estados Unidos, la National Science Foundation, en la que en un estudio simulado en el que se tenía que contratar a un hombre y una mujer para un laboratorio, el currículum era exactamente el mismo, cambiando el nombre de las personas. Entonces, ese mismo currículum se valoraba de manera distinta si la persona era una mujer o si la persona era un hombre. Es decir, si juzgamos de manera
Es decir, en un currículum normal, normalmente contratarían a un hombre, teniendo exactamente el mismo currículum. Por lo tanto, no debería darnos tantísimo apuro que ante igualdad de currículums se empuje a las mujeres. ¿Por qué? Porque si no se ayuda a las mujeres en igualdad, insisto, ojo, no estoy diciendo así, estoy diciendo en igualdad de currículums siempre ganan los hombres, a no ser que se ayude a las mujeres. Yo creo que allí debería haber una ayuda, una cuota, si queréis, una discriminación, no me gusta llamar, una acción positiva hacia las mujeres que las ayude, porque si no, pasa por delante Jennifer nunca tendría trabajo. Entonces... Perdón, tú te debes acordar también a cuenta de esto, porque es que un caso muy curioso de un hombre un investigador científico, que tenía un buen currículum y un buen trabajo, pero cuando llegó no sé a qué edad, decidió operarse porque quería un transgénero, ¿no? Porque quería ser mujer. Entonces se operó y se convirtió en mujer y cambió su nombre, bueno, cambió el nombre de pila, el apellido sigue siendo el mismo. Y ha relatado la diferencia que él o ella, según el momento, ha notado de cómo lo trataban cuando era mujer, cuando era hombre, a cómo la tratan ahora al ser mujer. Y siendo transgénero. Y entonces tenía... No, pero incluso aunque no supieran que era transgénero, sino simplemente porque lo que decías tú antes, a los hombres se le... Y claro, esta experiencia es muy escasa, ¿no? Pero a los hombres se les concede más autoridad. Y si tú eres un hombre hablando de ciencia, eres más creíble que si eres una mujer hablando de ciencia. Y él lo experimentó en su propia piel. Estás hablando de Ben Barres, pero es al revés. Ella era una mujer y se cambió a hombre. Entonces era una mujer muy brillante, era bárbara, y se comenta, era una mujer brillante cuando estaba en el colegio, por ejemplo, y era la mejor en matemáticas. En Estados Unidos, además, las matemáticas es el test. Era la que mejor lo hacía y le decía al profe, ¿te habrá ayudado tu novio a hacer los deberes, no? Y ha fallecido ya, se cambió el sexo a Ben, es Ben Barrett, era un neurocientífico y estudiaba las células gliales precisamente, y cuenta una anécdota, contaba de que cuando fue a un congreso en cierta ocasión, alguien del público le dijo a otro, oye, este debe ser el hermano de Bárbara. Jo, este es mucho más brillante que ella, ¿verdad? Y lo que no sabía es que era la misma persona. Y bueno, decía, entre otras cosas, que la gente que no sabía que era transgénero, porque si sabes que eres transgénero entran... entonces ya los prejuicios ya son terribles. Decía él una frase que a mí me hace mucha gracia, dice, soy capaz de completar una frase sin que un hombre me interrumpa. Una frase hablando de ciencia, Desde que soy hombre puedo terminar la frase sin que un hombre me interrumpa. Entonces, bueno, es un caso, bueno, una persona que ha probado los dos papeles y como hombre lo tenía mejor. La última que falta por opinar con respecto a las cuotas de Sara, y después abrimos al público. No sé si tiene ya muchas ganas o no de intervenir, ¿no? Sara. Por contribuir a este tema, en realidad mis compañeras lo han dicho todo, pero por, digamos, darle también otro punto de vista, porque habrá quien diga, bueno, pero ¿y por qué es importante que las mujeres lleguen a puestos de poder? ¿O por qué es importante que haya más mujeres que dirijan proyectos, que dirijan institutos? Pues sobre todo es importante porque el que dirige una investigación, el que es un investigador principal, el que dirige una institución científica, también tiende a poder decidir sobre qué se investiga y, digamos, darle consistencia a una determinada investigación. Entonces, si no hay mujeres, que habíamos partido de la base que éramos en la sociedad 50% hombres y 50% mujeres. Si no hay mujeres, no hay nadie, no hay diversidad suficiente para que algunos problemas, como cualquiera, por ejemplo, hacer una prótesis para una rodilla de una persona que necesita una prótesis, la mayoría de las prótesis se hacen, son todas iguales, están diseñadas para hombres caucásicos de 80 kilos de peso, y las mujeres tienen que ponerse esas prótesis cuando no les cabe. O sea, el trabajo de esa prótesis no va a ser eficiente.
¿Y por qué no se ha tenido en cuenta? ¿Por qué no se han hecho prótesis para hombres y para mujeres? Pues porque probablemente no hayan voces femeninas que sean capaces de tomar ese tipo de decisiones. Así hay millones de ejemplos en los cuales, si no tenemos en cuenta la diversidad, hombres y mujeres, distintas razas, distintas etnias, si no tenemos diversidad, no hay creatividad y las soluciones que se obtienen no son las óptimas, no son las que consiguen que realmente el mundo mejore y sea mejor. O sea, hace falta puntos de vista de todo y hace falta mujeres que lideren para que también nos aseguremos de que haya otros puntos de vista, que las soluciones sean más completas, más complejas, que nos hagan, que hagan realmente que todos vivamos mejor y que este sea un mundo mejor. Entonces es importante que haya diversidad. Y un poco quiero dejarlo ahí. Bueno, pues vamos a pasar a ver manos en alto. Creo que hay un micrófono por ahí. ¿Quién quiere preguntar, intervenir? A ver. ¿Alguien quiere participar del debate? ¿Quiere preguntar algo? Aquí. ¿Hay una pregunta aquí adelante? Que el micrófono está activo, creo. No hay preguntas. Sí, hay una. Sí, hay. Lo que pasa es que el el micrófono no... ¿Conocen algún caso donde en alguna institución científica que funcionen las cuotas? O sea, independientemente de alguna ley nacional o internacional que se haya establecido. En nuestra universidad, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, en cualquier elección de cualquier tipo, tiene que haber candidaturas tijera. Claro, que eso tiene su trampa, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería de mi universidad, las hacen, pero consiguen que solo salga el primero, que siempre es un hombre. Con lo cual pueden conseguir incluso que en algunos, por ejemplo, en las permanentes de los consejos solo haya hombres. Es decir, donde hay ley también hay trampa, ¿no? Pero bueno. Pero teóricamente todos los cargos de representación en todos los ámbitos tiene que haber paridad. Sí, bueno, eso es por la ley, pero me refería, bueno, un poco más en cargos intermedios. O sea, quiero decir, no cargos electos, porque ya la ley española obliga que por los cargos electos pues haya en listas paritarias, ¿no? Pero bueno, me refería, por ejemplo, pues, no sé, me imagino hospitales o me imagino universidades, centros de investigación que hayan tomado alguna política de ese tipo. No sé. No, yo no sé. Era una curiosidad. Pues entonces la pregunta creo que ya podemos hacerla, ¿no? Por aquí. Buenas noches. Yo quería intervenir a propósito de un comentario que hizo Sara, que lo comenté también aquí con mis compañeras y ellas son más de la opinión de Sara y yo no estoy completamente seguro de compartirla. Se refería a que si en un problema de física pones como ejemplo que dos trenes viajan en sentido contrario y a no sé qué velocidad, pues posiblemente capte poco la atención de mujeres, pero si les planteas otro tipo de problema con una repercusión social más intensa, seguramente capta más a la alumna, ¿no? Y entonces a mí me vino a la cabeza, y espero no hacer aquí publicidad indebida, la serie Lego. Creo que ya incluso lo han mencionado, el Lego y el puzzle, ¿no? Lego hace unos años, y en particular cuando los niños son pequeños, tiene una serie que es para la de los niños pequeños y pues construyes lo que te ponga y no diferencia por sexo. Pero a partir de los 7 años, más o menos, hay una serie Lego que los y las que son aquí padres y madres de niñas pues de 7 años en adelante la conocerán, que es Lego Friends, que es una serie de color malva, ya no es el Lego tradicional de color azul, es una serie de color malva moradito, en donde no se construye la granja de animales, el parque de bomberos, la estación de policía o el coche de la basura, que era lo que construía la niña cuando tenía 4 años, ¿no? Ahora construye el Heart Lake Hotel, construye el spa, construye o levanta el carrito de los helados, la granja esta donde hay caballos, que las amazonas son fundamentalmente femeninas. Bueno, ¿tú crees que si alguien le dice a la empresa Lego que deje de hacer esa serie y que vuelva a hacer las normales, no la serie malva para niñas, y que haga la serie Lego de toda la vida, a las niñas les interesará lo mismo, el tren, porque han construido ya el camión de la basura, el coche de bomberos y el coche de policía? ¿Ustedes qué opinan?
Porque el tren de Navidad lo construyen igual. Cuando le compramos a nuestros hijos y a nuestras hijas el tren de Navidad, que es uno de estos de Lego enorme también, en fin, de miles de piezas, y reparte los juguetes, eso lo construyen igual, chicos y chicas, niños y niñas. Pero el hotel y el spa es la serie Lego Malva, moradita, para mujeres. ¿Qué opinan de eso? No sé qué decirte. En realidad está demostrado en general que hay muchos tipos de juegos, como por ejemplo eso de construcción de Legos, que a las chicas a priori no les suele no les suele atraer, y que luego cuando se trata de construir algo, no los he mirado con profundidad, pero hay estudios científicos y muchos juegos cuando se testean para ver si pueden salir al mercado o no, porque generalmente ese tipo de juguetes se denomina que no venden para las mujeres. Está demostrado que a las niñas sí que les atrae cuando tienen otros componentes. En el caso del ejemplo que puse del tren, era por poner un ejemplo simple, que hay algunos temas de matemáticas y de física que los ejemplos que se ponen siempre son los mismos. Se siguen utilizando prácticamente los mismos ejemplos en las carreras de matemáticas y de física, que generalmente está demostrado que a las niñas les atrae menos. Entonces, en este caso de Lego, yo no controlo nada lo de esto que me cuentas de Lego, de Lego Violet. Entonces, no sé muy bien si lo que me preguntas es, o sea, la pregunta en sí, como yo no controlo muy bien esto de los Legos de distintos colores, etcétera, no entiendo muy bien cuál es la pregunta que tú me haces. Es una reflexión, en mi opinión, y me parece que no es tu opinión y no era la opinión de mis compañeras, en mi opinión hay que decirle a la empresa Lego, deja de construir Lego Friends, no hagas la serie Malva. Si tú quieres poner en el mercado un hotel de 4.500 piezas, no lo hagas Malva. Hazlo azul como hacías el parque de bomberos, la granja de animales o el camión de la basura, ¿no? La estación de policía. Hazlo azul como antes y en lugar de poner la serie Malva a la derecha para niñas y la serie azul a la izquierda para niños, ponlos todos juntos como hace 10 años. Pero es que de unos años para acá, pues claro, cuando tú llevas a la niña a la tienda de juguetes se te va a la serie Malva, porque lo que se ve allí, que es igual de atractivo seguramente para ella a nivel de construir el camión de bomberos, la estación de policía y no sé cuánto, es el hotel. El hotel no es femenino, pero es que lo han puesto de color malva, con un montón de árboles, con 25 hamacas, con 25 chicas en bikini para las hamacas. Mientras que en el camión de policía y en la estación de bomberos hay 25 chicos y 25 policías. O sea, yo no veo que sea una cosa más atractiva o menos atractiva. Ponen el de policía, pues 13 chicas y 13 chicos, 13 policías y 13 policíos, 13 bomberas y 13 bomberos. O sea, yo lo que digo es, ¿de qué estamos hablando si de repente en los últimos años a una de las multinacionales, o no sé si será multinacional, supongo que sí, más importantes del mundo, que tiene copado el mercado de los juguetes, se le ha ocurrido poner en el mercado, las que son madres de niños parece que no lo sabían, las que somos madres de niñas lo hemos visto, en los últimos años ponen en el mercado la serie Malva, la serie Violeta, y es para niñas y tus hijas se van a aquella, porque ya el coche de policía les parece menos interesante, ¿no? O los escape room, que los están haciendo específicamente en la sección de niños. Si los ponemos también en la sección de niñas o en la sección conjunta, pues estaremos contribuyendo a que seguramente a la estudiante de física de primero del grado en física o a la estudiante de ingeniería le dé exactamente igual si le pones un tren que va en contra de otro o un señor que se te va a morir de un ataque cardíaco. Es una reflexión. Vamos a ver. Yo no quiero, o sea, lo que yo quería decir es, no comparto en absoluto lo que dices de vamos a quitar el ejemplo del tren y vamos a sustituirlo por un ejemplo de protección del medio ambiente. No lo comparto. Yo quiero que alguien le diga a Lego que haga el favor de suprimir los morados, los Malva, por ejemplo. Mira, yo lo que creo que tiene que haber es diversidad. Lo que yo creo que tiene que haber diversidad, tiene que haber juguetes para niños y para niñas que un poco, digamos, pues como decía antes Marta, juguetes que también hagan que a los niños les estimule esa parte que tenemos todos de querer cuidar a los demás, de ser respetuosos. También que para las niñas hayan juguetes que les atraigan, ¿vale? Que se analice qué temas atraen a las niñas para conseguir que las niñas puedan construir cosas y que las motive para hacer construcciones, para
tener, digamos, capacidades tridimensionales del espacio en el futuro. Que también los ejemplos, yo no digo que quitemos el ejemplo del tren, lo que digo es que podemos hacer más ejemplos, problemas en los cuales no sean siempre todos cuadriculados, muchos ejemplos competitivos, muchos ejemplos, todos, digamos, cortados por el mismo sesgo, sino hagamos cosas cooperativas, hagamos problemas que hayan que resolverse, que sean de distinto ámbito, distintas maneras de, digamos, de calificar al alumnado, para que a nuestras alumnas y alumnos, para que realmente se pueda potenciar todo, digamos, la capacidad de ingeniería y tecnología y las capacidades de responsabilidad civil y ética, todo. Un poco que tiene que haber más diversidad, claro, porque no la hay. Pero mira dónde llegó la cosa, que el Lego se da cuenta de esto y en vez de hacer un Lego del de toda la vida, de un color normal, no dirigido a niñas y no poniéndole el apelativo Lego Friends, lo hace distinto. Se da cuenta de que las niñas son igual de inteligentes, necesitan desarrollar su capacidad tridimensional igual que los otros, son igual de buenas, incluso le ponen un hotel que tiene 5.000 piezas más que tiene el coche de bomberos, pero lo feminizan. Bueno, era eso lo que yo quería poner de manifiesto, simplemente. Creo que Marta quería intervenir y por allá sí, hay otra pregunta. En fin, los de Lego no tienen ningún afán de que las niñas se reivindiquen, no tienen ningún afán, quieren vender. Pues tendrán sus estudios de marketing y sabrán que si lo ponen de color malva venden más, punto. Acaba de salir una marca de calculadoras con el rosa para las niñas. Hombre, no me fastidies. Pues porque quieren vender, y si lo hacen así es porque venden más y nadie les va a decir nada, y los grandes almacenes colocan las cosas en la posición porque tienen sus estudios de mercado también y ya está. Pues si no quieren mezclar, porque lo que quieren es que compres, que consumas, que compres. Entonces al Lego le puedes decir lo que sea, que hará lo que le dé la gana para vender más. Así son las cosas. Entonces, pues porque es una empresa que quiere ganar dinero. Entonces allí para mí está todo perdido. ¿Teníamos otra pregunta por ahí? Buenas noches. Miren, yo me gustaría aportar algo al debate, y es que la diversidad que usted me está defendiendo para mí perpetúa las diferencias de género. Es decir, yo quiero vivir en un mundo en el que las niñas se interesen por los coches, tengan el color que tengan o tengan la forma que tengan. Y que no los bebés nenucos para niños tengan que ser azules, o tengan que ambos dos valoren ambos juegos o ambas partes por igual. Que no, o que, como dice la compañera, que directamente ni rosa ni azul, que salgan grises o verdes o naranjas, que sea directamente neutro. Pero sí, ojalá. Y luego un comentario referente a todas esas mujeres que dicen que no, a todas esas científicas que no quieren verse visibles en los medios. Y es que ¿cómo rompo yo el techo de cristal y me hago visible si es que no me dejan? Simplemente una reflexión que quería lanzar y ya. A veces, a veces cuesta y a veces hay que pelear y luchar, pero... ¿Y soy yo la culpable de ese techo? No. Yo entiendo perfectamente cuando he ido a una mujer y me ha dicho, mira, yo no quiero salir porque luego, cuando salí aquella vez, me pasó esto y esto. Y yo la entiendo porque es su caso particular. Y su caso particular es su vida particular y no la puedes forzar porque a lo mejor incluso pues le ha pasado cosas que bueno, podría contar algunas anécdotas al respecto. Seguro que todas podemos contar. Pero estamos en el mundo en el que tenemos la voz. O sea, es una opinión mía. Estamos en el mundo en el que tenemos la voz. Pues vamos a gritarla, vamos a usarla. O sea, yo personalmente... soy madre de una hija que le encantaba vestirse de princesa y ahora es la mayor feminista del mundo, o sea que tranquilos, que se puede, incluso, y además incluso me dan pena los niños porque yo veo todas esas cosas rosas y llenas de purpurinas y tal, y digo, ay, pobres niños que no les dejan, que les dicen, no, tú no, y con lo bonito que es, a mí me encanta una purpurina y una cosa rosa, y a mi hija le encantaba todo eso, y ahora es la primera que hace las pancartas para ir al 8M y me pide por favor que haga la huelga, ¿no? O sea que
Se puede Sí, no, pero yo me refería... Quiero decir que tenemos que hacerlo. O sea, es que naturalmente no va a ocurrir. No va a ocurrir naturalmente, o sea, de verdad. Cuando yo era jovencita, yo tenía un jefe que me decía, era muy gracioso, porque yo siempre he sido feminista, claro. Me tocó ser mujer, pues no hubo otro camino. Y entonces él me decía, Verónica, cuando tú tengas mi edad, porque además hablaba así porque fumaba mucho, cuando tú tengas mi edad, ya verás que estarás en los despachos, porque ¿no ves que son más mujeres que hombres ahora en la redacción? Pues ya tengo su edad y no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y hemos esperado sentadas a que ocurra. Y no va a ocurrir si no lo forzamos. Claro, y en ese aspecto me refiero... Esa es la realidad a la que yo he llegado a la Es tu conclusión. culpa como mujer que tú no quieras ser visible o que... No es tu culpa, pero como ahora... Me refiero al hecho de culpabilizar muchas mujeres en ese sentido. No creo que fuera culpabilizar, sino decir que no estás sola. Es decir, sal y si mañana tus compañeros de despacho te critican, te miran mal, ¿sabes? Llega un momento que dices, me da igual. Voy a salir y voy a hacerlo porque vale la pena. Y es a veces que te castigas, ¿no? Pero entonces a veces tienes que recordar esa palabra que es nueva, pero es muy bonita, que es la sororidad, que me parece fantástica, que es decir, bueno, pues hay otras personas que van a valorar que estés ahí. Pero claro, si encima nos culpamos y encima somos las víctimas y encima todo, pues vamos, tremenda mochila, ¿no? O sea, Bueno, yo creo que las mujeres no son culpables para nada, ¿eh? O sea, no sé si... Y lo de la diversidad, yo creo que las miradas diversas no significa de hombres y mujeres. Tener miradas diversas es de personas diversas. Entonces, ¿por qué tiene que haber representación femenina en todas partes? Porque somos la mitad de la población, sencillamente. Habrá mujeres con miradas... diferentes de la mía, porque las mujeres no somos un ente único, somos mujeres, no la mujer, que se usa mucho y allí está puesto. La mujer y la niña, no es la mujer y la niña, son las mujeres y las niñas, no somos un ente. Entonces, la diversidad es buena en todos los ámbitos. Tiene que haber hombres, mujeres, personas de piel más oscura, personas de piel más clara. Ojo, no solo hay hombres y mujeres, hay una variedad de géneros terrible, es decir, todo el mundo tiene que estar representado y ya está. Eso es diversidad. Y hay mujeres a las que les gustan los trenes y hombres a los que les gustan las muñecas. Y tenerlo como algo completamente natural, porque no te va... o sea, que no te va con el sexo lo de que te gusta una cosa u otra, ya está. Yo creo que eso es a lo que nos referimos todas, ¿no? Pero para que eso funcione, primero nosotras tenemos que llegar a los sitios de poder también. Y no hay que echarse la culpa por no llegar, ¿eh? Yo desde luego creo que las culpables no somos nosotras. Nos están inculcando en muchos sitios, ¿eh? Este discurso de, pero es que muchas mujeres siempre salen diciendo, es que siempre dicen que no a todo. Hombre, vuelve al lugar de donde has salido y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, depende de la edad. Por ejemplo, yo ya tengo una edad en que me resbala casi todo, pero casi todo, y además no tengo ningún problema. También es cierto que, bueno, nunca he tenido muchos problemas con que me fueran a castigar por lo que me pasaba. Me han castigado, como a todas. Pero es cierto que a cualquier edad no puedes protestar mucho. Es decir, no puedes, encima de que estás preguntando a una mujer sobre algo, hacerla sentir culpable porque no responde, ¿no? Eso es lo peor de lo peor, porque llevas muchas cargas encima. Entonces, tú, que estás en un lugar de privilegio, no opines sobre lo que me va a pasar a mí cuando vuelva después de haber hecho una declaración. Y ahora además que hay muchas entrevistas a mujeres sobre qué opinas sobre las cuotas, qué opinas no sobre tal, es decir, ya no, es de opinar, ya no es de hablar sobre tu investigación, pues vuelve al sitio donde has salido. Me consta que hay muchas mujeres que no se atreven a abrir la boca, porque luego, en fin, la vida se te puede complicar mucho, ¿eh? Y hay que ser muy heroína y tampoco se trata de que la vida es muy corta y tampoco vamos a ir, en fin, no puedes reprochar a nadie por no hacer algo en plan heroína, cuando igual tú no lo harías tampoco, así que no, para nada. No hay que, o sea, de culpabilizar nada, que esto es muy cristiano, de echar la culpa a la gente de las cosas. Yo solo quería hacer un pequeño comentario sobre, en fin, el sentimiento de culpabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. No podemos hacer a las mujeres culpables porque no lo son.
Ahora, desde una perspectiva de la historia de la ciencia, no de una perspectiva también de lo que estamos hablando aquí de las mujeres en la ciencia, las mujeres han enriquecido y han ampliado enormemente el conocimiento científico. Es decir, han aportado muchísimas cosas. Hay un tema del que no vamos a hablar ahora, además ya estamos terminando, pero que es sumamente interesante para reflejar esto, que hace referencia a la evolución humana, a cómo hemos llegado hasta aquí, a cómo ha llegado nuestra especie a ser lo que hoy es. Hasta hace pocos años, pocas décadas, eso se ha interpretado de una perspectiva puramente masculina. Todo giraba alrededor a la figura del hombre, a la figura del varón. Incluso se hablaba de la evolución del hombre, no de la evolución humana. Sin embargo, a partir de la década de los años 70, sobre todo, se empezaron a incorporar masivamente a este tipo de estudios las mujeres. Y la disciplina se ha enriquecido enormemente. Y en estos últimos 30 años sabemos muchísimo más. Tenemos una visión mucho más amplia de cómo vivieron y lo que hicieron nuestros antepasados. Y hemos podido comprendernos y entendernos un poco mejor a nosotros mismos, en gran parte gracias a la aportación de las mujeres, porque, insisto, se ha ampliado el horizonte. Cuanto más personas participen, en este caso en la construcción del conocimiento científico, cuanto más distintas sean sus perspectivas, mejor. Esa diversidad es muy, muy enriquecedora. Por lo tanto, no tenemos que sentirnos culpables, sino orgullosas de lo que hemos hecho y de todo lo que podemos hacer, transmitiéndoselo a las jóvenes que vienen detrás. Por aquí había bueno, yo también soy como Marta, de esas que ya le resbala todo, ¿no? Estamos en esa edad, ¿verdad, Marta? Bueno, lo que quería hablar era un poco sobre otra perspectiva y es el propio diseño de la investigación, el propio diseño de cómo se investiga. Yo creo que ahí las mujeres podemos aportar algo que necesariamente tiene que cambiar en la investigación. La investigación, desde mi punto de vista, durante estos tiempos pasados, es una investigación centrada en el individualismo. Es importante el referente científico, esa persona que ha descubierto algo, y yo creo que en el futuro la ciencia no puede ser así. Tiene que ser una ciencia colaborativa, en donde no haya un referente personal, sino un referente colectivo. Y yo creo que ahí las mujeres podemos hacer muchas cosas, y mirando hacia el futuro, porque no solo tenemos que mirar cómo estamos y cómo hemos estado, que también es importante, porque la historia es importante, como dices, no estamos en la misma situación, hemos partido de situaciones iguales, y por tanto, aunque ahora tengamos las mismas condiciones, no estamos en igualdad, ¿no? Pero nosotras podemos aportar un elemento muy, muy positivo, que es favorecer dentro de la investigación la colaboración como un elemento fundamental, y donde no se señale a alguien como el que ha conseguido o la que ha conseguido eso, ¿vale?, sino al colectivo de gente que ha participado en eso. Entonces, yo quería saber un poco la opinión de qué podemos nosotras como mujeres aportar a esa evolución de la ciencia, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y lo voy a llevar a otro campo. Aquí puede alguien pensar, mira, ha habido 4 mujeres hablando del tema, ¿vale? Pero hemos estado aquí porque hay un técnico ahí atrás de sonido que hace que funcione, porque hay un montón de gente que ha trabajado para que esto funcione. Y yo creo que normalmente no se hace, pero hay que agradecer a todas las personas que participan para que una actividad funcione, más toda la preparación que habéis tenido, en fin. En cualquier actividad humana hay personas que están delante y personas que están detrás. Entonces yo creo que hay que valorarlo todo, absolutamente todo. Y en el tema de la ciencia hay muchísimas personas que han conseguido que luego una persona en un momento determinado sea, pues como parece, la persona brillante que, en fin, que ha hecho ese descubrimiento ajá, que eso no existe, vamos, nada es ajá, todo es más bien.
Pero bueno, yo creo que podemos aportar la manera de trabajar que tenemos, que es una manera pues mucho más colaborativa. Y si se dejara de incentivar el sistema de valoración de los currículums con esta competitividad brutal en la que tienes que luchar como iba a decir una gata en celo, pero no es una gata en celo, como un león enfurecido, porque es así, pues seguramente la ciencia sería mejor. Porque este sistema de publica o muere, ¿no? Porque si no publicas no vas a tener un contrato estable en tu puñetera vida, pues hace para mí que la ciencia sea mucho peor, porque las cosas se hacen demasiado deprisa. De hecho, las mujeres dicen que tardamos más en publicar porque cuando eres la líder, porque reflexionas más los artículos. Y hay gente que dice, pues daros más prisa. No, igual tú tienes que ir más despacio. A lo mejor se tiene que frenar un poco y en vez de publicar cualquier cosa, porque lo siento, pero se publica cualquier cosa. De hecho, hay muchas revistas que están muy altas en los rankings porque pagas por publicar. En fin, no es porque tu publicación sea buena. En fin, es que tienes pasta para pagar para publicar. Así que no, en fin, las cosas no son tan bellas como parecen. Pues bueno, podríamos ayudar a que las cosas cambiaran mostrando que es mejor colaborar que competir. Creo que había una última pregunta por ahí. Hola, muchas gracias por el debate. Simplemente quería indicar que entiendo un poco la perspectiva que propuso Sara, porque veo que, o sea, vivimos en un sistema binario, o al menos nosotros hemos sido educados en ese sistema. Entonces, si te dicen que eres niño o niña, que es rosa o azul, entiendo que habrá personas que han estado educadas en ese rosa y que ya están metidas en ese sistema y que no se deben perder de la ciencia porque te hayan metido en la cabeza que lo tuyo van a ser el rosa. Entonces también en ese sentido cambiar ciertos ejemplos para incluir a todo el mundo, no solo a las niñas que les gusta el rosa y a los niños que les gusta el rosa, obviamente en sentido metafórico, incluirlos a todos y poder hacer que la ciencia sea para todos. Sí. Aquí la última pregunta ya, yo creo. Hola, buenas noches. Pues yo quería preguntar si en su experiencia investigadora han encontrado diferencias a la hora de colaborar en equipos con hombres y con mujeres y si eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, si ha habido alguna modificación. Yo solo he trabajado con hombres. Porque mi área de conocimiento está muy masculinizada. Yo directamente investigar solo he investigado con hombres. Mi director ha sido un hombre y he dirigido 3 tesis y han sido 3 hombres, en colaboración con colegas varones. Pero es difícil, es que no, es cierto que mi área está muy masculinizada. Bueno, sin embargo, fuera de la investigación, donde mejor trabajo es con mujeres, lo digo así de claro. En otro tipo de cosas, de tipo académico, cuando trabajo con muchos hombres, muchas veces hago de secretaria o hago de mediadora porque 2 egos machitos, pues, en fin, hay que conseguir que las cosas salgan adelante porque los 2 quieren tener razón, entonces ahí haces de mediadora. Y donde he trabajado bien, pero bien, de decir, esto es una gozada, es con mujeres. ¿Por qué? Porque con las mujeres igual discutes, pero discutes de otra manera. No es por tener razón, sino, bueno, pues discutes o por lo que sea, o porque te ha fastidiado algo, ¿no? Lo que sea. Pero en ámbitos de investigación yo no sé decirlo, pero en trabajar, vamos, lo mejor que me ha pasado es trabajar solo con mujeres, de verdad. Y me da pena decirlo, pero es así. Carolina. Bueno, yo el trabajo que he hecho colaborando con mujeres me ha resultado altamente satisfactorio. Pero en mi juventud, cuando empecé a hacer tesinas y tesis, había más hombres que mujeres, pero no muchos más, pero sí había más hombres que mujeres. Pero no notaba esa diferencia, salvo diferencia apreciable, salvo en momentos en que surgía un poco lo que tú dices ahora, el ego. El ego en los hombres está mucho más desarrollado que en las mujeres.
No sé si será así siempre, porque la verdad tampoco me atrevo porque una experiencia personal no se puede expandir a todos, ¿no? Pero da la sensación de que ese ego competitivo perjudica mucho el trabajo en grupo. Porque si una persona quiere ser mejor que la que está al lado, ya la colaboración se disminuye un poco, ¿no? Pero realmente, en lo que estaban comentando sobre un futuro o una relación igualitaria entre hombres y mujeres, y un poco lo que tú decías sobre que no haya figuras masculinas o femeninas que representen a un investigador, que también es lo que suele pasar con los egos, que por eso son los hombres los que suelen representar, aunque en el equipo haya muchas mujeres. Yo creo que eso es una sociedad futurible, no de ahora, que ahora en este momento lo que hay que hacer de inmediato es incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones y que seamos tantas mujeres como hombres investigando. Y luego podremos pensar en un entorno colectivo integrado sin que nos importe si es femenino o masculino con el que estamos hablando o el que representa al grupo. Es lo que puedo decir. También, de hecho, yo creo que para poder llegar a eso, para poder llegar a intentar a tener más mujeres en grupos de investigación, porque a mí me pasa un poco como Marta, prácticamente casi siempre he trabajado con hombres en ingeniería. Alguna vez con alguna colega sí he trabajado y ha sido, la verdad, que una experiencia un poco más satisfactoria en general, pero hay que intentar, digamos, hay que educar en la cooperatividad desde pequeños, hay que intentar, y en la universidad también, la universidad en general es muy competitiva y habría que incorporar más formas de evaluación o tipos digamos, de maneras de aprender, formas de aprendizaje que sean cooperativos. También no digo que no haya un examen, pero que también a lo largo del curso enseñemos en general a cooperar, a tener, digamos, actitudes colaborativas, para que también, y lo premiemos, para que no sea siempre los egos, la competitividad, lo que parezca que es lo que brilla y lo que hace que una persona sea, digamos, más brillante, ¿no? Sino que la cooperatividad, digamos, se meta en nuestra cultura y que de esa manera seamos capaces, creo realmente que espero tendamos a eso y que eso nos va a hacer avanzar como sociedad en ingeniería, en tecnología y en el resto de las áreas muchísimo, al menos eso es lo que creo. Tenemos dos últimas preguntas, una por allí y la última aquí, y ya sí que es verdad que nos tenemos que ir. Sí, buenas noches. Yo quería hacer simplemente un pequeño apunte. Yo he sido, ¿no?, mi etapa de investigadora, estoy trabajando en el mundo de la educación y siempre, bueno, pues he estado rodeado, ¿no?, tanto, ¿no?, o sea, de investigadoras como de profesoras, y lo que considero es que la mujer es necesaria en todos los ámbitos porque aporta puntos de vista que solo los hombres, ¿no?, como espacio monolítico no lo tenemos y que es necesario. Yo he trabajado en departamentos y, bueno, actualmente trabajo en departamentos en los que la presencia de la mujer, al aumentar, ha mejorado muchísimo esos puntos de vista, esa creatividad, esa forma de ver las cosas que, podemos decirlo así, yo lo digo de forma humilde, ¿no? Un espacio solo de hombres no es lo mismo que un espacio en el que se compartan hombres y mujeres, en el que se compartan ideas y se compartan diferentes puntos de vista, es necesario. Y considero, ya desde el punto de vista de la educación, porque yo lo vivo día a día, que esos ejemplos particulares, ¿no?, de los que hablaba, ¿no?, pues la profesora, bueno, la doctora Sara, son necesarios, hay que crear. No significa que sean excluyentes, todo lo contrario. Yo considero que buscar, ¿no?, como docentes, ¿no?, tenemos que, ¿no?, buscar esa clase de ejemplos, ¿no?, que sean inclusivos, en los que tanto, ¿no?, el hombre como la mujer se sienta participante, y no debe haber miedo, a la hora, ¿no?, de cambiar eso, por ejemplo, ¿no?, ese ejemplo de física, por ejemplo, que comentaba Sara, no debe haber ningún miedo porque no es un ejemplo excluyente, todo lo contrario, se buscan ejemplos inclusivos y enriquecedores para el hombre y la mujer porque es necesario. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. La última por aquí, porque ya vemos que ya se nos hace tarde, la gente tiene...
Hemos pasado la hora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas, por supuesto. Yo les quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Es cierto que ahora todos y todas tenemos que reivindicar nuestros derechos, incluyendo sobre todo las mujeres, ¿no? Que para eso estamos hoy aquí? Pero es cierto también porque yo he llegado, a medida que he ido escuchando este debate, he llegado a una conclusión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Como bien saben todos, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es como lo hemos conocido hasta ahora. Pero claro, el año pasado ocurrió algo histórico en España, y es que las mujeres salieron a la calle para reivindicar sus derechos, y también incluso hubo paros en los diversos puestos de trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que el Día de la Mujer Trabajadora, y además sobre todo en el ámbito de la ciencia, pues se considera también como Día de la Mujer Reivindicativa? Gracias. Es que es el día del... Yo lo de trabajadora no sé por qué lo ponen, pero bueno, pues seguramente por dónde surgió, pero es el día reivindicativo. El 11 de febrero es un día reivindicativo, entiendo yo, bueno, por la ciencia, digamos, ¿no? Mujeres y ciencia. Pero, hombre, el 8 de marzo es el día reivindicativo. Y ojalá este año salgan más mujeres y hombres a la calle a reivindicar, porque estamos muy mal, ¿eh? Y estamos muy mal y peligrosamente empeorando, porque estamos perdiendo derechos y no sé si la gente se da cuenta. Entonces queda mucho por hacer. Yo entiendo que es por miedo, ¿eh? Me refiero que el miedo que tienen algunos de perder sus privilegios es terrible, porque están reaccionando de una manera tan brutal. En fin, estamos muy mal las mujeres, ¿eh? Mueren muchas mujeres. El tema voy a pasar de ámbito, pero ya que lo has puesto por reivindicación, el tema de las violaciones en grupo, que parece que se está repitiendo y repitiendo, cada vez hay más violaciones en grupo, es de miedo, ¿eh? Porque eso significa una falta de respeto hacia las mujeres que es terrible. Entonces, es que es para salir a la calle, para hacer paro y para... Claro, ese es un día simbólico, pero es que todos y cada uno de los días del año hay que reivindicar, porque las mujeres se están muriendo, ¿eh? No se están muriendo. Sí, las están matando. Perdón, sí. Sobre eso quería... Las están matando, sí, perdón. Es que sí. No, están muriendo muchas mujeres porque las matan, efectivamente. Exacto. Entonces, no es el ámbito de hoy, todo tiene que ver con todo, en mi opinión, ¿eh? Todo, absolutamente tiene que ver con todo. Yo también estoy de acuerdo en que es que el nombre de trabajadora surgió porque yo creo que es un error, haciendo referencia a mujeres que trabajaban fuera de su hogar, pero las mujeres han trabajado siempre muchísimo, aunque no tuviesen un trabajo remunerado. Incluso muchas mujeres y mucha parte del trabajo femenino se hace gratis y es para todos. Entonces, el día 8 de marzo reivindica a las mujeres como conjunto, a las mujeres con todos sus derechos y con todos sus deberes también, claro. Y por supuesto que no solamente las violaciones, que son algo repugnante y en algunos casos la justicia está reaccionando de una manera indignante, sino por supuesto todo lo relacionado con la violencia de género. Todo ese mundo machista, execrable y repulsivo debe ser reivindicado, como dice Marta, no solo el 8 de marzo, que también ojalá salgamos todas a la calle, sino... Y todos. Y todos, todas y todos, claro. Y también los demás días, reivindicar e indignarnos y protestar todo lo que podamos contra la violencia y la misoginia, una especie de odio contra las mujeres que algunos individuos reflejan, ¿no?, en su actitud. Bien, estamos todos de acuerdo. Bueno, pues acabamos por hoy. La verdad que muchísimas gracias por haber aguantado casi hasta el final. Y por la atención. Y por la atención prestada. La verdad que ha sido un placer poder reflexionar en voz alta y aportar algunas posibles soluciones a una realidad. Y simplemente después darle las gracias.